Buen día, arquitecto Ñaños. El día de hoy vamos a exponer el proyecto Shinonome Canal Code, presentado por mi persona Carla Gamarra y mi compañera Lidia Medina. Comenzando con lo que son los antecedentes, vemos que el proyecto está elaborado por los arquitectos Riken Yamamoto y el arquitecto Toyo Ito. Eh, el año de construcción en el 2005, la ubicación en Koto Ward, Tokio, Japón. Ya con respecto a los arquitectos, vemos que ambos pertenecen al siglo XX, tanto Riken Yamamoto y Toyo Ito. Cuentan con estudios de arquitectura en Yokohama, Zúrich y Beijing. Sus arquitecturas se caracterizan por la ligereza del uso de las transparencias, actuando casi siempre en edificios residenciales de pequeños tamaños y siguiendo la tradición de Shoji, ¿no? El uso de las puertas corredizas. La participación de los arquitectos se ve notable lo que es en el diseño de las viviendas multifamiliares. No han sido muy frecuentes en Japón en los últimos años, ya que en estas han pasado de mano en mano de burócratas gubernamentales que no hacían sino repetir modelos de baja calidad, tanto social, funcional y estética. De hecho, desde el conjunto de Nexus World en Fukuoka en 1991, no había habido otro caso de vivienda multifamiliar experimental diseñada por varios arquitectos. Mm, Sin embargo, y a diferencia del Nexus, donde el plan de Arata y Sosaki carece de una idea de fuerza que vincule los diversos edificios, ¿no? En donde cada arquitectura o arquitecto diseñó su propia unidad. En el caso de Shinonome, las barras de vivienda están cohesionadas por un diseño claro y mantienen un lenguaje formal unitario a pesar de sus diferencias, ¿no? De que son diferentes los arquitectos encargados de cada bloque. Como idea principal, está basada en un tipo de vivienda que sea lo suficientemente flexible para acomodar microempresas en el hogar y de esta forma incorporar actividades económicas en las viviendas multifamiliares. Por lo general, ausentes en muchos conjuntos residenciales, vemos que más que todo se dedican lo que son al tipo de vivienda, ¿no? Solo vivienda, pero a comparación de esta que adhiere a lo que es el eh, comercio mm, en cada vivienda. El conjunto debería también ofrecer suficiente versatilidad para acomodar núcleos familiares, viviendas para solteros y para ancianos. Son de distintas categorías diseñadas, ¿no? Para cada tipo de familia. Continuando con el contexto, vemos la ubicación, ¿no? Shunonome está ubicado sobre un territorio ganado al mar, cerca al mar, en la bahía de Tokio. A pesar de hallarse lejos de lo bullicio de la capital, esta zona tiene una buena conexión con el corazón de Tokio. Es posible llegar a Ginza o a Palacio Imperial a apenas unos aproximadamente 10 minutos en tren o una hora caminando. Ya con respecto al clima, los veranos son cortos, calurosos, bochornosos, mojados y mayormente nublados. Y los inviernos son muy fríos. Eh, en el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 2 grados centígrados a 31 grados centígrados y rara vez baja a menos o 0 grados centígrados o llega a subir hasta los 34 grados centígrados. Ya con respecto a su concepto, las 200 viviendas proyectadas se acomodan en 6 bloques distintos, ¿no? Algunos llegan a tener 14 niveles. Estos se hallan vinculados por una calle central serpenteada. Continuando con el análisis espacial,
Vemos que el conjunto, como podemos observar en el plano, está compuesto por 6 bloques en torno a un espacio central dispuesto a un bloque rectangular de 16,4 hectáreas y rodeados por torres de alta densidad a través de un posible divisar y tener contacto con el canal de agua, ¿no? Se aprovecha bastante lo que son las visuales en los altos niveles. Con respecto a la circulación, podemos observar en la imagen, estos se hallan vinculados por una calle central serpenteada que conecta entre los extremos, ¿no? De todo de todo el shinonome, de extremo a extremo. eh, los parques atravesados por el eje serpenteado, se aprovecha también porque tiene lo que es el comercio, adhiere lo que es el comercio y los parques en los costados del eje serpenteado. A la vez se relaciona con plazas ubicadas tanto en el primer como en el segundo nivel. Son dos desniveles los que se trabajan en las primeras plantas. Ya con la forma en Shinonome, las barras de vivienda están cohesionadas por un diseño urbano claro y mantiene un lenguaje formal unitario a pesar de sus diferencias de cada arquitecto que tuvo para poder diseñar en sus bloques. Ya con la altura, en la sección se pueden observar tres pastillas, nosotros lo conocemos como formas, tres formas claramente diferenciadas, ¿no? De diversas alturas, uno que llega hasta 14 niveles, pero conectadas en la planta baja a través de espacios públicos, que estos ya son dirigidos a lo que es el comercio o a un tipo de actividad para los propietarios de las viviendas multifamiliares. Carla. Ahora sí me sale características. Características funcionales. El equipamiento de uso residencial dispone de 2.000 viviendas y estas se acomodan a 6 bloques hasta 14 niveles de altura. Aquí apreciamos en las figuras, ¿no? Están enumeradas comenzando de sur a norte con la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta y la sexta. Ahora, estas viviendas están pensadas como SOO, que viene a ser en siglas en inglés Small Office o Home Office, diseñadas para hacer oficinas y viviendas al mismo tiempo, para rendir con el tema económico. El conjunto residencial está diseñado con muchas áreas públicas, como salas de reunión, servicios en general como guarderías, cafeterías, etc. Ahora, aquí tenemos un corte, este es un corte del edificio 2, este, de la cual, no, perdón, del bloque 6, perdón, y uno de esos edificios es que tiene 14 niveles. Aquí se ve en la parte que está sombreada amarilla, que eso viene a ser un compartimiento de área pública, ¿no? Y que esta interconecta a los 3 edificios del mismo bloque. Ahora, viendo de otro bloque, que en este caso es del bloque 2, vemos la vista exterior que tiene 13 niveles de altura. Su fachada resume la buena distribución y cómo lo compone con el asolamiento y limitando espacios privados con públicos. Este proyecto tiene grandes plazas y se ubican entre bloques a las cuales se les da tratamientos distintos para que se puedan acoplar a las diferentes necesidades y requerimientos de los usuarios. No vemos en que entre cada bloque se genera sí o sí espacios públicos para que resuelva la necesidad del usuario y se sientan en confort. Siguiente. Se demora mucho en cargar. Eh, Otras características funcionales es que este conjunto está interconectado por como dijo mi compañera, por una serpentina o una forma de S, ¿no? Que esta conecta
entre todos los bloques. Ahora, este es de uso peatonal, no es de uso vehicular. Esto hace que se distribuya también de forma correcta los bloques y que entre ellas tengan una conexión. Luego tenemos que para las distribuciones de cada vivienda, ¿no? Estas en cada torre se forman como hileras. Ahora, estas corresponden a los constantes cambios de cada piso y a las terrazas comunes y se adaptan a la forma del edificio. Una de las características funcionales es en cuanto al asolamiento que le da proporción a la forma y a la estructura que querían emplear el arquitecto. Este incide, por ejemplo, en el bloque 2, el sol viene de este a oeste y el primer rayo de sol se podría decir que afecta primero a la parte posterior que viene a ser del baño y de la cocina. Esta no conecta directamente a las habitaciones ni tampoco a la parte del comedor ni de la sala. Eso es lo que quería lograr el arquitecto. Ahí vemos también cómo incide el sol en las unidades habitacionales en el bloque 1. Y luego tenemos de que varios tipos de viviendas que se adaptan a las condiciones de tipos de vida de cada familia y lo que le mencionaba sobre, de acuerdo a los baños y a las cocinas que se encuentran en solamiento, ¿no? Eso era su manera de cómo resolver. Siguiente. Otra de las características funcionales ya mencionados es en cuanto a las separaciones e integraciones de los espacios públicos y privados. Acá vemos que parte del tramo peatonal en forma de S se cruzan los seis bloques. Este es el espacio público que quería interconectar. Ahí se ve de noche, cómo está iluminado también, de día. Ahora, estos bloques están en constante uso, o sea, esto de aquí, este proyecto, no se han presentado ni un tipo de altercado con el tema de la seguridad, ya que al ser comercio, vivienda, están en constante uso, ¿no? En constante movimiento, ya sea de día y de noche. Luego tenemos que en conexiones internas, lo que pretendían hacer era romper los límites de la individualidad y promover la socialización de la vivienda en niveles, pocas veces vistos en Japón. Normalmente las casas en Japón son como tipo cápsulas en las cuales no cumplían con el hecho de integrar a la población o integrar con el espacio público y cada uno vivía su vida. Pero en este proyecto, por ejemplo, más adelante vamos a ver que las puertas son de vidrio, son transparentes en los corredores y cada vecino se pueden entrelazar y no tendría ningún problema. Esa es la función que querían emplear los arquitectos. Ahora, otra función que tenían eran de poner las terrazas ajardinadas en las azoteas. Esto le añade a un valor económico, ¿no? Se podrían utilizar para cultivar hortalizas y otras vegetaciones. Cada cierto número de viviendas se genera un espacio comunal y el arquitecto propone una trama de puentes que permite la comunicación entre ellas. Esto era para seguir generando un nivel económico más alto. Siguiente. Ok. En cuanto a características volumétricas, en la parte izquierda vemos todo lo que es un plano, ¿no? Están todos los bloques. Ahora, aquí detallamos, por ejemplo, en el bloque 6, que en los dos primeros niveles se ubican áreas públicas, plazas en el primer nivel, Garden y zonas de comercio. Luego en el bloque 1 detallamos algo particular. Esta es una planta típica del primer nivel. En ella encontramos viviendas y algunos equipamientos. Ahora, estas viviendas
en su mayoría son office, o sea, albergan con algún tipo de trabajo que desarrollan dentro de la vivienda. Y luego tenemos también lo que es la guardería, ¿no? Ahora, también vemos en la parte verde, sombreada verde, es que eso es un área verde común, ¿no? De uso público. Dentro de esta planta que tiene forma de F, bueno, que se propone una habitación F o foyer, eh, esto lo diseñó de esta manera por un tema de asolamiento del arquitecto. Ahora, esto propone esta planta lo que hace en conocimiento es la distribución de las viviendas, ¿no? Ya antes mencionadas con office en su mayoría. Ahí vemos una planta típica de un sector en la que vemos que el área azul, pintada de área azul, viene a ser las viviendas matrimoniales o individuales. El área roja viene a ser para familias y que viene a ser de 2 niveles. La parte amarilla, sombrías amarillas, son los halls y los espacios de circulación. Y lo que está pintado de morado son las viviendas individuales. Siguiente, por favor. Mm, ya. Otras características volumétricas es que este conjunto busca generar una relación entre los espacios privados y los espacios públicos por medio de la implementación de terrazas comunes que rompen con la individualidad de cada espacio habitacional. Aquí, por ejemplo, en el bloque 6, marcamos mucho, pues no, la planta de segundo nivel de los bloques diseñados por Toyo Ito, el espacio común, área verde, el espacio público. Y bueno, aquí en el bloque 3 tenemos plantas que nos dicen cómo está la circulación y más que todo es cómo lo han organizado con pasajes centrales y que estos marcan un uso de puertas acristaladas, ya antes mencionadas, para que tengan una conexión del espacio público con el espacio privado. Abajo, en la parte de abajo vemos cómo es que están diseñadas las puertas. Son acristalizadas, no son transparentes. Estas permiten la interacción con sus vecinos, estableciendo un espacio transicional entre lo público y lo privado. Aquí vemos otras plantas. Esta es una tipología que se adecuan a la necesidad y confort del habitante. Y abajo, en la parte posterior, vemos lo que son fotografías de la parte interior de cómo está la habitación. Ahora, aquí es lo que se le mencionó antes con respecto al asolamiento. El sol no va directamente al dormitorio, ni a la parte del comedor, ni tampoco de la sala. Esta va directamente a la parte de baño y, y de la cocina. Siguiente, por favor. Otras características volumétricas es que en su mayoría de los edificios tienen una retícula o cuadrícula que, que hace con o sea, que forman una cavidad, ¿no? Ahora, ello es dependiendo del uso que le den, es que en su mayoría estas sean circulaciones, ¿no? Y que comparten un espacio. Ahora, alrededor de estas circulaciones, de estos halls, se ubican pequeñas oficinas, pequeños vacíos que se pueden utilizar como oficinas y que viene a ser como usos públicos, ¿no? Como espacios comunes de pasatiempo. Y son vacíos que quedan de los niveles de 2 pisos que,
que son de uso público en realidad. Vemos cómo estas cuadrículas de las fachadas proporcionan luz natural también y aire en los pasillos centrales de conexión. Como ya antes mencionado, en su mayoría vienen a ser corredores. Entonces, al tener esta cavidad, estas proporcionan mayor iluminación. Siguiente, por favor. En cuanto a tecnología, estructura y materialidad, esto está hecho por un sistema porticado de 6 metros de luz entre columnas y vigas. Su sistema estructural se conforma de un sistema porticado en donde las columnas y vigas están ubicadas a 6 metros de luces y complementadas por apoyos de hormigón de 3 metros. Se estima de que cada nivel está a 3 metros. Y su altura máxima por nivel de cada edificio es de 14 niveles. Este proyecto se caracteriza por su rigor geométrico en forma de hilera y de forma reticular. En cuanto a los cerramientos, se dan a partir de un sistema modular de ventanas ubicadas en la fachada de norte a sur, y esta permite generar distribuciones espaciales dentro del conjunto habitacional. Luego tenemos en la parte de la imagen inferior, las fachadas de este a oeste se conforman a partir de un cerramiento paramétrico que se extiende hacia el primer nivel y permite generar un poco más de privacidad. No todas las viviendas son de uso de comercio o home office. En su mayoría son viviendas de uso privado también, dado la orientación en la que estén colocadas. Siguiente, por favor. Ya continuando con los aportes, vemos que las calles elevadas son su mayor aporte, ya que toman un elemento indispensable dentro de estos proyectos, como es el corredor y cómo transforma en un espacio mucho más útil a uno más interesante. Y por último, si bien el proyecto fue finalizado en el 2004-2005 y es un poco temprano para decir que sí es un proyecto exitoso, es posible distinguir un mayor nivel de actividad social que en otros centros residenciales y definitivamente constituye un aporte a la discusión sobre el problema de las viviendas en nuestras épocas. Esto sería todo, arquitecto. Muchas gracias. Nuestras fuentes. Gracias.